Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En el vídeo anterior expuse el cuarto de los nuevos métodos empíricos matemático-estadísticos de datación histórica desarrollados por los matemáticos Anatoly Timofeyevich Fomenko y Gleb Vladimirovich Nosovsky. En el vídeo de hoy vamos a ver el quinto y último de estos métodos, uno bastante más ameno y mucho más atractivo desde el punto de vista visual. 5. Método de ordenación cronológica correcta y datación de mapas geográficos antiguos. Esta nueva metodología también la propuso el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko. Cada mapa geográfico refleja el estado de las ciencias de la Tierra de aquella época en la que fue compuesto. Es evidente que a medida que se van desarrollando las ciencias, los mapas mejoran. Es decir, en conjunto, la cantidad de información geográfica errónea disminuye, mientras que la correcta aumenta. En base al estudio de mapas antiguos concretos, Fomenko y su equipo compusieron un formulario óptimo, que permite presentar cada mapa, representado gráficamente o descrito de manera verbal, en forma de tabla, análoga al formulario código que vimos en el vídeo anterior. Este formulario puede ser llamado mapa código. Se construye siguiendo el mismo principio que el formulario código y está compuesto de varias decenas de puntos. Veamos únicamente el principio de dicha tabla. 1. Aspecto del mapa. A. Globo. B. Plano. 2. Escala del mapa. A. Mapamundi. B. Mapa regional. ¿De qué región en concreto? 3. En caso de ser un mapamundi, hay que indicar los siguientes parámetros. A. Estructura de la frontera del mundo. Agua, tierra firme, etc. B. Disposición de los polos, del ecuador, de los trópicos, de los cinturones climáticos. 4. Orientación del mapa, es decir, utilización de los siguientes términos. A. Nombres de los puntos cardinales. B. Términos más arriba, más abajo, etc. C. ¿Dónde está situado el norte del mapa, arriba o abajo? ¿Dónde está situado el este del mapa, izquierda o derecha? 5. Representación o descripción de los mares en forma de A. Ríos, entre comillas. B. Amplias masas de agua. 6. Enumeración de las principales masas de agua. A. Océanos. B. Mares. C. Lagos. D. Ríos. 7. Para cada masa de agua, su nombre con su respectiva traducción. Característica visual o descriptiva de la forma de la masa de agua, la dirección de su curso, etc. Y así sucesivamente. Etcétera, etcétera. El tamaño geográfico de una región descrita en uno de los puntos del mapa código no debe ser demasiado grande, para después, al comparar los mapas código, reducir la posible influencia de las diversas proyecciones distorsionadas, utilizadas por los cartógrafos al componer los mapas planos. Anatoly Fomenko realizó una comprobación experimental en los años 1979-1980 que le permitió formular y confirmar el siguiente principio de mejora de mapas geográficos. Si una secuencia de mapas geográficos está ordenada de manera cronológicamente correcta, al pasar de los mapas antiguos a los modernos, tienen lugar los dos procesos siguientes. 1. Los indicios incorrectos, es decir, los que no se corresponden con la geografía real, desaparecen y ya no vuelven a aparecer en los mapas geográficos. En otras palabras, los errores de los mapas no se repiten. 2. Al aparecer en un mapa un indicio correcto, por ejemplo la presencia de un estrecho, de un río o una línea de costa mejor detallada, se fija y conserva en todos los mapas sucesivos. Es decir, la información correcta de los mapas no se olvida. En vista del papel que siempre jugaron los mapas en la navegación y la guerra, este principio es totalmente comprensible. Sencillamente refleja las necesidades indispensables de la práctica. Dicho principio fue puesto a prueba según el esquema de los métodos anteriores. Si todavía no habéis visto mis anteriores vídeos sobre los métodos de datación matemático-estadísticos, os aconsejo encarecidamente que lo hagáis. Hazlo.
En la descripción tenéis los enlaces de todos ellos, aparte del libro en cuestión, en inglés, y más concretamente del capítulo dedicado al presente tema, con todos los pormenores de los cálculos matemáticos. Hazlo. Se fija cierto orden de mapas. Luego, para cada número Q, se construye un gráfico de frecuencias LQT, donde el valor LQQ equivale a la cantidad de indicios geográficos que han aparecido por primera vez en el mapa con número Q, mientras que el valor LQT muestra cuántos de ellos han quedado en el mapa con número T. Es necesario reconocer que el orden de los mapas es cronológicamente correcto si todos los gráficos LQT son cercanos al gráfico ideal, que se va atenuando. En caso contrario, dicho orden debe ser considerado incorrecto. En particular, los mapas visualmente parecidos resultan ser también cercanos en el tiempo. Cada época histórica resulta que se caracteriza por su conjunto único de mapas. La comprobación del principio tuvo dificultades porque hasta nuestros días han llegado pocos mapas realmente antiguos. Al mismo tiempo, se consiguió reunir un número suficiente de mapas que permitió probar el modelo teórico. Con ello se descubrió que la secuencia de los mapas medievales comienza en los siglos XI-XII con mapas completamente primitivos, muy alejados de la realidad. Más adelante, la calidad de los mapas mejora más o menos de manera monótona. Finalmente, en el siglo XVI, nos encontramos ya con mapas y globos bastante correctos. Al mismo tiempo, esta mejora de calidad ocurrió muy lentamente. Incluso los conocimientos geográficos de la Europa del siglo XVI estaban todavía muy lejos de los actuales. Por ejemplo, Europa y Asia tenían unas proporciones diferentes a las actuales. Groenlandia en algunos casos se representaba como una península de Europa. Escandinavia tenía forma de península fina y larga. Los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos eran muy grandes y anchos, etc. Etcétera. La única región más o menos bien reflejada era la costa mediterránea, y aún así, Grecia solía representarse en forma de triángulo, sin el Peloponeso. Las indicaciones etnográficas en los mapas de aquella época diferían todavía más de aquellas que ya había fijado la historia scaligeriana hasta el momento. Si todavía no sabéis qué es eso de historia scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Así pues, la metodología descrita permite datar mapas, incluidos también los antiguos, siguiendo el esquema expresado en los otros métodos que ya expliqué en los anteriores vídeos. Los resultados obtenidos fueron muy inesperados. Veamos tan solo algunos ejemplos. 1. El famoso mapa de la geografía de Ptolomeo, de la edición de Basler de 1545, se considera hoy en día muy antiguo. Sin embargo, al aplicar el método de ordenación descrito, este mapa pasa del supuesto siglo II a los siglos XV-XVI. Es decir, precisamente a la época de la publicación del libro del antiguo Ptolomeo. Esto me recuerda, por cierto, a la situación totalmente análoga del Almagesto de Ptolomeo, que es un tema muy complejo y largo, y ya tendremos tiempo de verlo en futuros vídeos. Pero os adelanto ya que vais a alucinar con aquello que os voy a contar, pues es algo que os hará estallar la cabeza. 2. La no menos famosa antigua tábula peutingeriana pasa del presunto siglo IV a los siglos XIII-XV. La diferencia con la datación scaligeriana es de unos 1000 años. 3. Mapas antiguos, que son reconstrucciones posteriores hechas en base a las descripciones que dan ciertos textos antiguos. Si no sabéis por qué pongo esa entonación cada vez que pronuncio la palabra antiguo, os aconsejo que veáis todos mis vídeos desde el principio. Hazlo. Se trata de los siguientes mapas. Hesíodo, supuestamente siglo VIII a.C.
Hecateo, supuestamente siglos 6-5 a.C. Heródoto, supuestamente siglo V a.C. Demócrito, supuestamente siglos V-IV a.C. Eratóstenes, supuestamente años 276-194 a.C. El globo de Crátero, supuestamente de los años 168-165 a.C. Al datarlos, utilizando el método descrito, todos estos mapas se trasladan de sus respectivos intervalos de tiempos caligarianos al periodo de los siglos XIII-XVI. He aquí el famoso mapa de Hans Rust, del año 1480. Es muy interesante en muchos aspectos. En particular, muestra el nivel real de conocimientos geográficos de finales del siglo XV. Repito, del siglo XV. Se ve claramente que el nivel es todavía muy primitivo. Seguramente ni siquiera sea un mapa como tal, sino una lista dibujada de países, pueblos y algunas ciudades. Al parecer, se trata de los albores de la cartografía, sus primeros y torpes pasos. Por eso, todos los pintorescos mapas supuestamente antiguos, de un nivel muy superior, que hoy en día se nos presentan como mapas de los siglos XIV-XV, acabaron en el pasado únicamente gracias a la cronología scaligeriana. Su auténtico lugar está en los siglos XVII-XVIII. Aquí tenéis un fragmento de un mapa de Abisinia y el Congo del Atlas de Mercator y Hondius, supuestamente de 1607. Los comentadores modernos señalan, cito, abajo a la izquierda, en el cartucho, pone en latín, Abisinia o Imperio de Preste Juan, en África. Las leyendas del Estado cristiano, del bendito reino de los píos, gobernado por un sacerdote, el Preste Juan, circularon por Europa a partir del siglo XII. Así pues, a principios del siglo XVII, los cartógrafos creían que los dominios de Preste Juan no solo se extendían por Asia y Europa, sino también por África. Veamos algunos mapas más. Por ejemplo, este de Pedro Apiano, supuestamente de 1520. Cabe destacar que ya está representado el continente americano. Es curioso que el lejano oriente se llama India Superior. Siberia se llama Skitia o Estitia Extra. La parte europea de Rusia se llama Tartaria. Este otro mapa data supuestamente de 1538, Solinus, Basel. Encima de Grecia vemos, por ejemplo, la denominación de Moscovia. Este otro es un raro mapa de Jerusalén, supuestamente del siglo XIV. Los comentadores en este caso se limitan únicamente a decir que se trata de un mapa estilizado de Jerusalén. Este otro mapa fue compuesto por Isidoro de Sevilla, supuestamente del siglo VII, aunque fue publicado en un libro supuestamente del siglo XV. Evidentemente, se trata de un mapa muy primitivo. Seguramente fue dibujado por primera vez en el siglo XV y refleja las nociones cartográficas reales de la época. Esta otra imagen corresponde a un fragmento de un mapamundi de Gregor Reich, supuestamente de 1515, aunque probablemente el mapa fuese creado más tarde. Se muestra América. La actual Rusia es llamada Tartaria, o más concretamente, está dividida en diferentes Tartarias. La zona norte de la parte europea de Rusia se llama Rusia Alba, es decir, Rusia Blanca, Bielorrusia. Este otro mapamundi pertenece supuestamente al antiguo filósofo tardorromano Macrobio, que, sin embargo, apareció solamente en un libro de 1483. Se ve claramente que el nivel de nociones geográficas es todavía muy primitivo. Seguramente, este mapa refleja las ideas de los cartógrafos de los siglos XV-XVI. También es muy primitivo este otro mapa del siglo XVI, copia de un original supuestamente compuesto por Ibn al-Wardi. Se ve que los cartógrafos de los siglos XV-XVI apenas habían comenzado a comprender los contornos reales de los continentes, océanos y mares. Este fragmento es de un mapa de la Tierra Santa, supuestamente de 1556. Sus topónimos son muy interesantes.
Por ejemplo, vemos que Assur está junto a la desembocadura de un río, cerca de la costa mediterránea. Este otro fragmento pertenece a un famoso mapamundi de Hartmann Schedel, supuestamente de 1493. Vemos que el nivel de los conocimientos geográficos era todavía muy bajo a finales del siglo XV. Y esto ha sido todo por hoy. Con este vídeo termino las explicaciones de los nuevos métodos matemático-estadísticos de datación histórica. Thank you. Espero que mis explicaciones os hayan quedado claras y no os hayáis aburrido demasiado. En cuanto a los mapas geográficos y su datación, más adelante seguiré desarrollando el tema con mayor profundidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.